Hola, buenos días. Vamos a empezar una clase más de física. Nos quedamos en conservación de la energía mecánica cuando tenemos ausencia de fuerzas de fricción, o bien no tienen que ser de esta naturaleza, pueden ser otras fuerzas como un campo. Bueno, no sé si recuerdan, resolvimos un ejercicio en el cual se tomaba una pelota de béisbol y esta se lanzaba verticalmente hacia arriba. Ahí podemos tomar o considerar la fuerza que ejerce la persona sobre la pelota mientras la acelera. La pelota no sale del reposo, no inicia el movimiento con velocidad cero, sino que la mano de esta persona es la que la impulsa. Y entonces esa mano debe realizar, mientras la está acelerando, una fuerza. Posiblemente la podemos considerar constante para simplificar el análisis y calcular el trabajo asociado a esta fuerza de aceleración o que acelera la pelota. Y dicha fuerza no la podemos calcular con el teorema trabajo-energía, sino con la conservación de la energía mecánica, pero agregando otras fuerzas que pueden ser externas, como en este caso la fuerza que ejerce la mano, o bien fuerzas de fricción, fuerzas disipativas. Ahorita resolvemos vamos a generalizar el teorema de conservación de la energía, considerando estas fuerzas externas y disipativas. Pero antes de eso, vamos a resolver un ejercicio más sobre conservación de la energía mecánica en el caso ideal, es decir, cuando no hay ninguna fuerza externa o de fricción. Entonces el ejercicio de hoy es algo muy sencillo. Tenemos esto de aquí. Es del Zemansky, muy sencillo también. Dice, un deslizador de masa 200 gramos descansa en un riel horizontal de aire sin fricción. Está conectado a un resorte con una constante de fuerza conocida. Tiras del deslizador estirando el resorte .100 metros, es decir, 100 metros son 10 centímetros. Y luego lo liberas partiendo del reposo. El deslizador regresa a su posición de equilibrio, que es 0. Y la pregunta es, ¿qué velocidad tiene cuando la posición del deslizador es de 8 metros? Perdón, 8 centímetros. Bueno, podemos imaginarlo de la siguiente manera. ¿Okay? Podemos imaginar la situación de la siguiente forma. Un deslizador o un riel de aire, lo hemos comentado en otras ocasiones, los rieles de aire son dispositivos
muy útiles en laboratorios de física, donde se tiene una especie, es una superficie, vamos a suponerlo así, un riel de aire es como una superficie en donde aquí, esta es una, si tú lo ves a lo largo de este eje, el riel de aire es así, ¿bien? Y entonces, este riel de aire está perforado, tiene aquí muchos orificios, y por cada uno de estos orificios sale aire. El aire lo que hace es empujar o el deslizador que va encima de este riel. Si tú pones aquí un deslizador, un carrito de cierta masa, ese deslizador está aquí. Se le llama carrito o deslizador, así. El riel lo que hace, perdón, el aire es evitar el contacto que tiene dicho carrito con el riel y así eliminar o disminuir considerablemente la fuerza de fricción. Ahora, este carrito, en el ejercicio de hoy, tiene atado aquí un resorte. Bien, tiene un resorte ahí. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí lo voy a hacer en otro diagrama más sencillo. Bueno, ese es el riel de aire. Lo que se tiene es lo siguiente. Imaginemos que es el resorte libre de deformación. Ahí. Va a ser mi posición de equilibrio. En este extremo, el resorte tiene atado el carrito. Tiene masa M. Esa masa M es de 200.200 kilogramos. La constante del resorte es conocida, es de signo Newton sobre metro. Es esta acá. No hay fricción, ya que el riel de aire está activo, por lo tanto expulsa aire por los orificios. Bien, lo que dice el ejercicio es que tú tomas ese deslizador estirando el resorte 10 centímetros y luego lo liberas. Cuando tú tomas el deslizador y lo deslizas a la derecha, voy a suponer que es la nueva posición, el resorte se deforma. El resorte se va a deformar. En este caso, la distancia que se deforma es inicialmente, y la distancia inicial de deformación es esta de aquí, y esta voy a llamarle la deformación inicial, vamos a llamarle X1, bien, X1. Ya después le pongo X2, X3, dependiendo de la posición. Bueno, esta X1 tiene un valor de 0.100 metros, que son los 10 centímetros inicialmente deformados. No estamos tomando en cuenta la fuerza que tú estás aplicando al deslizador para jalarlo a la derecha. No nos interesa esa fuerza. Se puede calcular, sí, pero no es de interés en este momento. Cuando tú sueltas el deslizador de esta posición, pues el resorte reacciona y va a tender a recuperar su forma inicial, es decir, regresar a esta configuración inicial, ¿vale? A la que está aquí arriba. Claro, no lo va a hacer en un vaivén, en un solo viaje, sino que este carrito va a estar oscilando de un lado a otro. Como no hay fricción, entonces se va a tardar mucho más en llegar al estado de reposo. Como sea. Entonces, imaginemos que la posición de 8 centímetros sea esta. Y el resorte
está deformado. Bien, está deformado. Esta deformación es X2. Y esta X2 es de 8 centímetros. Bien, en esa posición no sabemos si el deslizador se está moviendo, porque hay dos posibilidades. Una es que se esté moviendo hacia la derecha o bien hacia la izquierda. No sabemos cuál es. Las dos direcciones son posibles. No podemos descartar una. Las dos son posibles porque no sabemos o no tenemos información adicional que nos diga que va hacia la derecha, es decir, se está tensando el resorte, o va hacia la izquierda, es decir, se está comprimiendo el resorte. No sabemos nada de eso. Esta es la configuración. Bien, entonces, hecho esto, o entendido, la pregunta es, ¿qué velocidad tiene en esta posición? En esta de aquí, en X2. Eso es lo que vamos a calcular. Lo vamos a hacer con la conservación de la energía mecánica, ya que este sistema está libre de fuerzas externas y fuerzas de fricción. Entonces se ajusta, o es mucho más sencillo resolverlo con ese enfoque de energía. También se puede resolver con el teorema de trabajo de energía. Aquí hay que ver las fuerzas, todas las fuerzas que están actuando sobre el carrito, que son su normal, su peso y la de hook, la del resorte. También se puede hacer, pero vamos a resolverlo esta vez por conservación de energía. Para esto necesitamos identificar dos puntos de interés, un punto inicial y un punto final. Estos puntos deben ser tales que en uno tú conozcas información, o de preferencia en los dos, y solamente una incógnita. Bien. Aquí no me conviene tomar un punto de interés como la configuración en reposo, ya que aquí el resorte ni está deformado, ni el carrito está acelerado, no lleva cierta velocidad, no hay nada. Bien, aquí es una situación estática en equilibrio. Entonces, posiblemente me conviene tomar esto de aquí. Bueno, aquí no es que estén flotando los carritos, el carrito está apoyado en una superficie, pero esta superficie está libre de fricción. Voy a hacer esto, por eso no nos va a salir. Entonces, no es que esté flotando, solamente está en una superficie cuya fricción es despreciable. Bueno, vamos a definir nuestro punto inicial como aquel en el cual tú ya estás deformando el resorte, es este de aquí arriba. Voy a ponerle punto 1, porque sí. Y este de aquí arriba, el de aquí abajo, es el punto 2, es el que me interesa determinar. En esta situación, mi incógnita es calcular la velocidad. Bien, le voy a llamar velocidad 2 porque es el instante 2. ¿Qué velocidad tiene? Si la velocidad 2 es positiva, significa que el deslizador se mueve en este sentido. Si la velocidad 2 es negativa, significa que el deslizador se mueve hacia la izquierda. ¿Bien? Esas son las posibilidades y ambas son, se pueden dar. Aquí, en la situación 1, el deslizador, su velocidad, tiene velocidad 0, ya que tú ahí lo liberas, lo sueltas. Entonces ahí inicia el movimiento. Voy a establecer un origen de coordenadas. El origen 0 va a ser esa línea roja. La línea roja es debe ser la posición en la cual el resorte no está deformado. Bien, esa va a ser, bueno, aquí lo puse en una vertical, pero esa vertical es el origen en cada uno de estos escenarios, sería este punto. Bien, ahí es mi origen.
En la situación 1, el origen pues es este punto de aquí. Y cuando llega al reposo, pues sería este otro de acá. ¿Vale? Son esos diferentes, bueno, es el mismo punto, pero en diferentes instantes. Y lo puedo representar con esa línea roja vertical. Bueno, ahora, ¿ya? Como ese enfoque de energía, no necesito los diagramas de cuerpo libre. No los necesito. Los necesitaría si lo hago por teorema de trabajo de energía. No es el caso. Bien. Entonces, voy a hacer mi tabla de energía, en este caso de energías, para esos diferentes instantes, 1 y 2 en este caso. Necesito calcular la energía potencial. La energía potencial gravitacional. Aquí, como ya estamos introduciendo el componente resorte, cuando tú lo deformas, ya sea tensar o comprimir, este almacena energía elástica, energía potencial elástica, y por lo tanto se debe considerar en la nueva conservación de energía. Esta energía potencial que voy a escribir aquí se refiere a la gravitacional. Y esta es igual a la masa del deslizador por la gravedad por la altura. Aquí voy a poner la energía cinética del deslizador, que sería esta expresión. Y acá voy a poner la energía potencial elástica. Y esta es, la energía potencial elástica es 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado. Y finalmente la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de todas estas energías. Gravitacional, cinética, más elástica. Bien, sería todo eso. Esto se hace en diferentes escenarios o diferentes instantes. En el instante 1 y en el instante 2. Aquí, bueno, si suponemos que el resorte no tiene masa, entonces solamente tiene energía de deformación, que sería la elástica. Si tú consideras masa en el resorte, un resorte muy pesado, entonces el resorte va a tener energía potencial, puede tener energía potencial gravitacional, ya que aquí aparece el factor masa, y también puede tener energía cinética, ya que se está deformando a cierta rapidez. Aquí estamos despreciando la masa del resorte. Es un resorte ideal. Por lo tanto, nos quitamos energías asociadas a este factor de masa, que es la cinética y la gravitacional. Eso es para simplificar las cosas. Claro, en una situación real se debe tomar en cuenta todo esto. Aquí lo estamos viendo muy sencillo. Observemos que en el escenario 1, el deslizador, es esta cosa rosa, no tiene altura con respecto a mi origen. Bueno, ustedes dirán, claro que tiene altura, tiene, no sé, unos 20 centímetros de altura. La altura, bueno, tú puedes tomar en cuenta la altura del deslizador. La puedes tomar, debes tomar un punto que represente todo este cuerpo. Ese punto yo lo puedo poner aquí abajo, en la base del carrito, lo puedo poner en su centroide, o lo puedo poner en la parte superior o en cualquier otro, no importa. Bien, supongamos que tú tomas el centroide, este de aquí. Entonces, la energía potencial con respecto a mi origen sería esta altura. Bien, en ese primer escenario. En el escenario 2, ¿qué energía potencial tiene? Pues como estamos tomando en cuenta el centroide, sería esta altura. Sería la misma que en el escenario 1, no va a cambiar. Pero aquí es energía potencial gravitacional 1 y acá es energía potencial gravitacional 2. ¿Te acuerdas cómo va la conservación de la energía?
mecánica. Va algo así. Energía gravitacional 1 más otros términos es igual a la energía gravitacional 2 más otros términos. Bien, pero estos son igual a la masa por la gravedad por la altura inicial o la altura 1, que es el centroide del cuerpo. Y esta de aquí es la masa por la gravedad por la altura en el escenario 2, que es la misma que en el escenario 1, porque no cambió ese punto. Y resulta que estos dos términos se cancelan. No importa en donde tú estés tomando el centroide, o bueno, qué punto representa al carrito. Si es su centroide, es el punto más bajo, el punto más alto o cualquier otro. Estos siempre se van a eliminar. Siempre y cuando no haya movimiento vertical, porque si hay movimiento vertical, ahí ya la cosa cambia. ¿Bien? Aquí el movimiento es horizontal, entonces no va a afectar. Voy a tomar mi punto que represente al deslizador como el punto más bajo, de tal forma que la altura sea 0. ¿Bien? Como es el punto más bajo, aquí sería simplemente 0 joules en el escenario 1. ¿Qué energía cinética tiene el deslizador en el escenario 1? Es decir, inicialmente, pues quedamos que era 0. Es esta V1. Bien, es 0, no se mueve porque tú ahí lo vas a soltar. Entonces aquí su energía cinética también es de 0 joules. ¿Qué energía elástica tiene el resorte en esa posición? Pues es un medio de la constante que tiene, que es un 5 newton en metro, por la deformación en ese punto. En ese punto su deformación es de 0.100 metros. Esa es tu épsilon, coincide. Esta es la deformación x1. Entonces, si tú haces las cuentitas de ahí, de 1/2 k épsilon cuadrado, te va a dar 0.025 joules. Bien. La suma de estas tres es la energía mecánica total en ese instante. Y si sabes sumar, pues te da esto de aquí. Bien. Vamos bien, ya se perdieron. Bueno, voy a dar lo mismo. En el punto 2, hay que hacer lo mismo, pero en el punto 2. En el punto 2, ¿qué energía potencial gravitacional tiene el carrito? Pues quedamos que era 0, porque estoy tomando el punto que representa el carrito como el más bajo, el que está en su base. Bien, entonces tiene altura 0. Por lo tanto, aquí sería también 0 joules. ¿Qué energía cinética lleva en el punto 2? Esa sí no la conozco. No puede ser 0, ya que el resorte se está tensando y se comprime, se tensa y se comprime hasta llegar al reposo, que seguramente va a ser en un tiempo muy, muy grande, porque no hay fricción. Entonces la energía no se disipa. No sé qué velocidad lleva, no lo sé, pero sí conozco la masa del carrito. La masa del carrito es de 200 gramos, 0.200. Puedo hacer ese cálculo de 1/2 de la masa, es la mitad de 0.200 y eso te da simplemente 0.100 kilogramos y no conozco la velocidad al cuadrado. Bien. ¿Qué deformación tiene el resorte en el punto 2? Pues tiene una deformación x2 que es de 0.08 centímetros positivos porque es una tensión. Está a la derecha. Si fuera compresión sería negativa. Entonces, ese es el valor de épsilon, 0.08 centímetros, perdón, metros. Haces el cálculo, 1/2 por la constante que es 5, por la deformación que es 0.08 al cuadrado, y eso te da 0.016 joules. La suma de estas cantidades es la energía mecánica total en ese punto. No puedo sumar todas ellas, ¿verdad? No son semejantes. Lo puedo dejar así. Esto al cuadrado más 0.016 joules.
Lo que sigue es el teorema de conservación de la energía. Ya calculé las energías, son estas de aquí, y estas energías deben ser iguales. Bien, entonces, la energía mecánica 1 debe ser igual a la energía mecánica 2. Esta ecuación la escribo aquí abajo para no invadir ese espacio. Y tendríamos lo siguiente. La incógnita es la velocidad, ¿vale? 0.25 joules es 0.100 kilogramos. Ahorita pongo la velocidad de esta forma. Y aquí la incógnita es la velocidad. Es muy fácil despejar. Esto pasa restando. Esto pasa dividiendo. Y esto pasa como una raíz cuadrada doble. Bien, despeje mágico. Velocidad es más menos 0.025 joules menos 0.016 joules, todo dividido entre 0.100 kilogramos raíz. Observa que todo lo de adentro es positivo. Bueno, el signo resultante es positivo. Y queda de más menos 0.300 metros sobre segundo. ¿Qué signo es el correcto? ¿Positivo o negativo? Piensen al revés. ¿Se mueve a la derecha el deslizador? Porque si es a la derecha sería el positivo. En caso contrario sería el negativo. Pues no sabemos. Bien. Hay dos posibilidades, ya se los había dicho. Si es positiva la cosa, se mueve a la derecha. Si es negativa la velocidad, se mueve a la izquierda. ¿No? Pueden darse las dos situaciones. Entonces tengo dos posibles resultados. Y me lo dice este doble signo. Bien, este sería un resultado. Ya, se acabó. Eso es todo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Muy bien. ¿Qué pasa si consideramos fricción en los sistemas y lo queremos resolver por conservación de energía? Pues recordemos ese análisis. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan que cuando se obtuvo el teorema de conservación de la energía, solamente tomamos en cuenta, era una partícula que estaba moviéndose verticalmente? Tenemos una partícula de masa m, la cual se mueve hacia abajo debido a la fuerza gravitacional. Bien, esta era su posición inicial, Y1. Esta de aquí era su posición final, Y2. El origen es Tierra, es aquí, este es mi origen. Y solamente estábamos calculando el trabajo asociado al campo gravitacional para mover la partícula m de la posición 1 a la posición 2, despreciando todo lo demás. Pero ese es un caso ideal. Con esto llegamos a esto de aquí, que la energía mecánica 1 debe ser igual a la energía mecánica 2, es decir, que la U gravitacional 1 más U cinética 1 debe ser la U gravitacional 2 más U cinética 2. Fue lo que se llegó. Y es lo que hemos estado empleando en estos ejercicios, este teorema de conservación. Pero esto no sirve si yo tomo en cuenta a lo mejor lo siguiente. Yo estoy moviendo la partícula m, pero no con ayuda de la gravedad. A lo mejor esa partícula m la puedo ver como un elevador. Un elevador, una cabina,
que está bajando. Como es una cabina, entonces la velocidad con la cual desciende no es, debe ser una velocidad controlada y no puede acelerar con esta aceleración G, porque si no sería una caída libre y es algo peligroso. Bien, entonces, si yo tomo en cuenta esa situación, esta ecuación de energía ya no funciona, porque ahí ya entran fuerzas de fricción o bien fuerzas externas. Esas fuerzas externas, ¿cómo las tomo en cuenta para obtener una relación parecida a esta de conservación de energía? Eso es algo muy fácil. Y esto ya no se cumple porque estoy tomando, ya están jugando fuerzas externas que pueden ser de diferente naturaleza. Si tú haces un diagrama de cuerpo libre en una situación arbitraria del recorrido, pues claramente están actuando aquí el peso y a lo mejor otras fuerzas que pueden ser la fricción cinética, a lo mejor una fuerza externa, le voy a llamar F, o pueden haber varias fuerzas externas, no lo sé, pueden haber muchas. ¿Qué voy a hacer? A este conjunto de fuerzas que están actuando, además de la gravitacional, que es el peso, a todo ese conjunto de fuerzas le voy a llamar otras fuerzas, porque sí. Y mi diagrama de cuerpo libre lo voy a simplificar considerablemente. Obviamente está la gravitacional, esa siempre es, no se puede apagar la gravedad. Y ese conjunto de fuerzas externas le voy a llamar F otras. Así, otras fuerzas, no sé cuáles. ¿Bien? Mi dirección de movimiento es hacia abajo. O puede ser hacia arriba, no importa. Bien. Aquí aplicas el teorema trabajo-energía y también el hecho de que el trabajo que se realiza para ir desde la posición 1 a la posición 2, nosotros encontramos una vez que ese trabajo es el negativo del cambio de energía potencial gravitacional. Entonces aquí el trabajo total, si tú aplicas conservación de energía, perdón, teorema trabajo-energía es el trabajo gravitacional más el trabajo asociado a esas otras fuerzas. Bien. Este teorema trabajo-energía nosotros lo desglosamos de la siguiente forma. Esto es igual a menos delta U gravitacional. Es decir, menos U2, bueno, voy a poner así. U gravitacional 2 menos U gravitacional 1. Es decir, U gravitacional 1 menos U gravitacional 2. Este W otras no lo puedo calcular hasta saber la naturaleza de las fuerzas. Pueden ser constantes, si son constantes lo calculo con la ecuación del trabajo constante, o pueden ser variables, pueden ser resortes, bien, entonces sería con una integral. No puedo calcular este W otras, aún no, bien, lo dejo así, lo dejo hasta que yo conozca las fuerzas. Bueno, esta es la parte de trabajo del teorema trabajo-energía, pero sabemos que esto es igual al cambio de energía cinética. Y este cambio K es la energía cinética 2 o final menos la energía cinética 1 o inicial. Ya tengo otra, ¿verdad? Entonces, una cadena de igualdades. Aquí voy a llegar. En la parte de trabajo yo tengo lo siguiente. El W gravitacional es esto, es U gravitacional 1 menos U gravitacional 2. Esa es la parte de W gravitacional. Pero a esto le estoy agregando
trabajo asociado a otras fuerzas. Y esto debe ser igual, por el teorema de trabajo-energía, a cinética 2 menos cinética 1. Voy a mover los que tienen etiqueta 1 en un lado y los que tienen etiqueta 2 en otro lado. Observa que este término tiene etiqueta 1, lo mantengo a la izquierda, y este que tiene etiqueta 2 lo mantengo a la derecha. Y agárrense de algo porque se van a ir para atrás. Y tendremos lo siguiente. U gravitacional 1 más cinética 1, la que pasó del lado derecho. Observa, más W otras. Este es el que sobrevive. Debe ser igual a U gravitacional 2 más cinética 2. Y aquí está la nueva versión, o bien la conservación de energía mecánica generalizado. Generalizado porque ya está tomando en cuenta fuerzas adicionales que pueden ser de fricción o no. Cambia ligeramente, ¿verdad? Comparado con el que vimos ausencia de fuerzas de fricción. Aquí lo único que se agrega es que en el instante 1, en el punto 1, se debe agregar el trabajo asociado a otras fuerzas, que es este W otras. Y en el instante 2 no va a cambiar, es la misma energía mecánica. Pero resulta que en el instante 1 es de esperarse que se tenga más energía comparada con el instante 2. ¿Por qué? Pues en el instante 2 se pierde energía debido a estas otras fuerzas. Este término puede ser negativo, a lo mejor es positivo, pero la suma algebraica de estas tres energías, porque el trabajo es energía también, debe ser igual a la energía mecánica restante en el instante final. Entonces a este le podemos llamar conservación de energía generalizada. ¿Vale? Así, muy fácil. Y con esto ya podemos atender situaciones en donde la fricción ya no es despreciable. Aquí nos estamos limitando mucho con estos ejercicios porque estamos despreciando la fricción. Se puede resolver con un teorema de trabajo-energía, pero pues si el enfoque de energía es más sencillo, pues vamos a ver una alternativa, que es la energía. Bueno, queda poco tiempo, como 2 minutos. Estoy grabando las clases para subirlas al canal. Sin embargo, me ha pasado que cuando intento grabar las 3 videollamadas, mientras se está guardando el video de la videollamada anterior, se interrumpe por la grabación de la segunda o de la videollamada actual. Y pues se pierde todo esto, ¿verdad? Entonces voy a pedir a un voluntario o voluntaria que grabe la segunda videollamada y más tarde me envíe el enlace por Drive. ¿Quién se ofrece o no quieren que lo grabe? Preferentemente desde una computadora. Nomás uno. ¿Nadie? Bueno, a ver, ¿quién anda ahí? Pineda, ¿lo puedes hacer? ¿Mandé? Que si puedes grabar la siguiente videollamada. Ah, sí, y la grabo. Bueno, entonces déjenme generar la nueva. Se vayan.